20 de junio, Día de la Bandera. Hablar de la bandera es inevitablemente hablar de Manuel Belgrano. Porque es importante destacar este día, por supuesto, porque hay que explicárselo a los chicos y cómo debemos hablar y qué debemos saber de Mm. Manuel Belgrano, nada más y nada menos. Está con nosotros Beatriz Bragoni, ella es historiadora, es profesora de la UNCUYO y además investigadora del CONICET. Y qué mejor que ella para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Beatriz? Buen día. Hola Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por atendernos en este día feriado. Y vos sabés que me parece muy interesante esto de cómo le explico a un chico, a un niño, quién es Manuel Belgrano. Bueno, Manuel Belgrano es un personaje central de las guerras de independencia hispanoamericanas, ¿no? Su protagonismo tiene que ver con que, bueno, lo conocemos como el creador de la bandera, ¿no es cierto?, que todos los días izan en el patio de una escuela. Pero al mismo tiempo, Belgrano es un personaje que nos permite entender la transformación que supuso la revolución en los hombres de aquella época, ¿no? Porque justamente Belgrano era hijo de una familia muy distinguida de Buenos Aires. Su padre era una de las personas más ricas del comercio intercolonial, como las familias de esa época destinaban a sus hijos, ¿no es cierto?, a desempeñar carreras políticas y administrativas en lo que llamamos el esqueleto de la monarquía española, ¿no? Por eso llegó a estudiar hasta Salamanca. Pero justamente la situación política de ese momento que vivía la monarquía, que era muy crítica porque Napoleón había invadido la península para expandir su influencia en todo el continente europeo, condujo a Belgrano a tomar decisiones políticas muy importantes, ¿no? Entonces transformó un abogado, y en ese momento que era secretario del consulado, en un Sí. general de la guerra de independencia, ¿no? Y es en ese sentido que debemos recordarlo como un personaje crucial que instaló, diríamos, nuevas formas de entender la política, sobre todo de pensar América independiente de España, ¿sí? Ajá. Y también pensar que esa independencia no necesariamente estaba vinculada con la forma republicana que después adquirieron todos los estados latinoamericanos en el continente, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque Belgrano era partícipe de erigir como forma de gobierno para la América Libre una monarquía constitucional. Y esto también era revolucionario, porque no quiere decir que ser monárquico era ser antirrevolucionario. Era revolucionario, ¿por qué? Porque la Constitución se convertía en la herramienta clave para poner límites al poder. Sí. Claro. Beatriz, ¿qué necesidad? Puede ser básica la pregunta, pero justamente como decía Majo, para que los chicos, las nuevas generaciones entiendan el contexto, ¿por qué la necesidad de crear una bandera? ¿En qué momento se produce esta situación? Bueno, la creación de la bandera tiene que ver cuando Manuel Belgrano, después de que le había ido como general, diríamos, no experto, no entrenado en las lides del arte militar, le había ido, no le había ido bien en Paraguay al querer sujetar la obediencia de Paraguay a la Junta de Buenos Aires. Ajá. Entonces, es nuevamente encargado de conducir un ejército, ¿no es cierto?, sobre todo para defender la ribera del, del, del río Paraná y sobre todo remontar la ruta hacia las provincias altoperuanas, ¿no es Sí, cierto? sí. Que es donde estaba el foco de guerra más impresionante, porque el virrey del Perú había descargado la fuerza militar sobre las provincias altoperuanas. Entonces, en el paso hacia el norte, en Rosario, crea la bandera. ¿Y por qué crea la bandera? ¿Por qué iza la bandera ¿Por qué? celeste y blanca? Que eran los colores, por otra parte, de la misma Casa Real Borbónica, ¿no? El celeste y blanco. ¿Pero por qué la iza? Porque detecta en la población rural de la Villa del Rosario Sí. una resistencia feroz a los realistas que hacían la guerra por el río Paraná desde Montevideo. Ajá. Entonces, y lo hace, diríamos, no teniendo la aprobación del triunvirato, ¿no?, de su Claro. gobierno, Sí. pero lo hace porque percibe el fervor patriótico
y el convencimiento de los pobladores rurales de hacer la guerra contra los realistas. Entonces allí iza la bandera se convierte en el emblema que distingue a los ejércitos rioplatenses. Y es por eso también ese color celeste y blanco no solamente hace toda la campaña al norte, con las batallas de Tucumán, de Salta y de Tucumán, sino también distingue en las que Belgrano pierde la guerra, que es Ayohuma y Vilcapugio, sino que también el color celeste y blanco va a ser la bandera que va a distinguir al ejército de los Andes cuando San Martín organiza el ejército para... Claro. Otro claro defensor de la patria, Beatriz. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué otro dato curioso hay sobre él, sobre su personalidad? ¿Cómo era Manuel Belgrano? Bueno, Manuel Belgrano era un letrado. Era un personaje que había estudiado en las universidades rioplatenses y en Salamanca. Entonces se había desempeñado como secretario del consulado y había sido un promotor de las ideas ilustradas, ¿no? De promover el desarrollo de esta región, que eran regiones marginales del Imperio Español. Por eso se había convertido también en un promotor de la prensa, ¿no? Claro. De los primeros exponentes de la prensa en Buenos Aires. También tuvo un protagonismo interesante durante las invasiones inglesas, ¿no es cierto?, a Buenos Aires. Y entonces, en general, a Belgrano se lo identifica como un promotor de la educación, incluso el promotor de la educación de las mujeres. Era un férreo defensor de que las mujeres tenían que hacer la escuela, ¿no? Era muy difícil en esa época porque la mayoría de la población era analfabeta, ¿no? Un dato de color, Beatriz, que estuve leyendo por ahí, que él impuso, atención acá. A ver. El dandismo. ¿Qué era un dandy? ¿Viste cuando dices un dandy? Entonces, ¿viste esa cosa de dónde utilizamos dandy? Cuando una persona está impecable, lucir bien, esas camisas impecables. ¿Él lo impuso, digamos, desde aquella época? ¿Viene? No. En la moda masculina en esa época todos más o menos se vestían parecido y el modelo que tenía que ver era el modelo, diríamos, de las modas del siglo XVIII y la que después impone Napoleón, ¿no? Porque diríamos yo no usaría la palabra dandy porque, bueno, es media, digamos, no existía en esa época la palabra dandy, pero lo que sí es que las modas y sobre todo el textil, que es lo que impregna esa época, el que impone, diríamos, esa moda es Napoleón y por lo tanto las formas de vestir, incluso las danzas, etcétera, etcétera, tienen que ver con esa, diríamos, con la impronta napoleónica, ¿no? Beatriz, lo que llama la atención, lo repasábamos el otro día cuando recordábamos la figura de Martín Miguel de Güemes, lo que sorprende es la hidalguía, el liderazgo de gente tan joven, ¿no? Digo, Belgrano también era una persona muy joven, al frente y tomando decisiones muy importantes. Sí, y sí. Es interesante lo que vos decís porque justamente es una camada de jóvenes, en este caso porteños, y también del interior, que toman el liderazgo político y que en un momento de enormes cambios, que ilustra las luces y las sombras de ese cambio, ¿no? Eso es lo que distingue, diríamos, las representaciones y las imágenes que tenemos entre Belgrano y San Martín, ¿no? Sí. Que eso se lo debemos también a los primeros narradores de nuestras historias nacionales, ¿no? Sobre todo a los grandes escritos de Bartolomé Mitre, que fue el primero que puso el acento en la biografía de Belgrano como un vector, como una ventana para mirar un mundo que se murió, diríamos, un mundo que cae, que es el mundo colonial, y el mundo que nace, que es el de la independencia y que después va a adoptar un formato republicano. Beatriz, recién la escucho en sus comentarios que fue la estrategia de Belgrano de enarbolar la bandera por una cuestión, entiendo yo, casi de estrategia de marketing sería de estos tiempos, ¿no? Es decir, entendió el fervor y por eso enarboló la bandera. ¿Qué hay de cierto en esta historia que nos contaron siempre en la escuela de los colores, celeste y blanco, con el sol, que tenía que ver con que Belgrano estaba en algún lugar y de repente vio el cielo atravesado por una nube y el sol en el medio? ¿Qué hay de fantástico en esto que nos contaron en la escuela primaria y qué hay de cierto de todo esto?
Bueno, lo que hay de cierto es que él inventó un emblema que tenía un significado para la gente de la época. El celeste y blanco era un color que identificaba el poder, una comunidad política integrada. Y ese celeste y blanco tenía que ver con la casa borbónica. No es que él la invente que porque mira el cielo Claro. se inspire en el cielo celeste y blanco, como después canta Aurora, ¿no es cierto? La canción Aurora, que parece Sí. que sale de producto de la imaginación y de mirar la naturaleza. No es así, sino que esos colores ya tenían un significado político, ¿no? Y entonces también muestra que es un significado político que busca una transición entre lo que está muriendo y lo que van a ser. Claro. ¿Y qué hay Así que, de...? de todas maneras, esa invención de la bandera tiene que ver con una simbología política, ¿no? Por interpretar un momento político, que era distinto. Muy bien. ¿Y qué hay de la muerte, de los últimos días de Manuel Belgrano? ¿Qué se Bueno, sabe de él eso? muere joven, muere en 1820, justamente en un momento crítico de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque ya no existen más las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, el órgano de gobierno que había conducido la revolución entre 1810 y 1820, cuando muere Belgrano el 20 de junio, ese orden ya ha colapsado, ¿no? Y ha colapsado por múltiples motivos. Y uno de ellos es porque justamente el ejército que él conducía, que era el ejército del norte, defectó. ¿Qué quiere decir? Que no obedeció la orden del gobierno general. Y los cuadros intermedios de ese ejército dijeron, no obedecemos más. En ellos están personajes que van a tener una importancia central en la organización política de las provincias posterior a 1820, como el cordobés Bustos, ¿no es cierto? Junto con otros, con Alejandro Heredia, por ejemplo. Entonces, la muerte de Belgrano coincide con la muerte de un periodo histórico fundamental, que fue el de la Revolución de Independencia en el Río de la Plata. Beatriz, ¿qué considerás que es importante que le quede a las nuevas generaciones respecto tanto a la gestión como a la figura de Belgrano, teniendo en cuenta que hay muchos también mitos, como por ejemplo el tema de el color de la bandera? ¿Qué es lo importante que le quede a estas nuevas generaciones respecto a todo lo que implica Belgrano y su figura? Bueno, Belgrano, junto con todos los hombres de esa generación, como digamos, asumieron un desafío político enorme, ¿no? Que fue hacer amigable un tránsito político que era universal, ¿no? Y ese tránsito político era romper los vínculos coloniales y montar una comunidad política independiente. Y en eso se jugó, puso buena parte de sus recursos familiares en esa empresa política y en base a un convencimiento, que en este caso tenía que ver un convencimiento político de aspirar a construir un régimen representativo y liberal que pusiera límites al poder despótico de la autoridad o de los reyes. Beatriz, gracias por este contacto y por traernos en palabras tuyas mayor claridad sobre quién fue nada más y nada menos que Manuel Belgrano, otro luchador por nuestra patria y el creador sin dudas de la bandera tan hermosa que tenemos. Gracias, Beatriz. No, gracias a ustedes. Que Hasta estés muy luego. bien. Hasta pronto. Y feliz Día de la Bandera, claro que sí.